Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos a una charla de formación más en el canal de los Heraldos del Evangelio. Para nosotros siempre es una verdadera alegría poder verles por aquí en estos videos y saber que, independientemente del lugar donde estén, están aquí acompañándonos junto al Inmaculado Corazón de María. Y el día de hoy vamos a tener una charla súper fenomenal al respecto de curiosidades sobre la Santa Misa. Algunos trechos de la misa, qué significan, por qué se hacen, de dónde vienen. Y para eso pues hemos invitado aquí al expositor del día de hoy, que es nuestro queridísimo Padre Víctor. Salve María, Padre Víctor. Salve María, hermano Juan Andrés. Es una alegría estar aquí con ustedes nuevamente. Ya hemos visto curiosidades y cosas de la misa y conocer más de la misa. Y creo que es un tema que podemos continuar montones, porque verdaderamente el que ama quiere conocer más y el que conoce más puede amar más. Entonces, esto es el gran objetivo hoy de esta charla, conocer más al respecto de la misa, por qué se celebra, las oraciones. A veces la gente sabe que eso es algo muy interesante. La gente piensa que la misa siempre ha sido así, que siempre se ha celebrado de la misma forma, y sin embargo, todo tiene una historia, cada parte, por qué, cosas que se hacen, cosas que se dejan de hacer. A lo largo de 2000 años, eso ha sido muy participativo, santos que ponen, papas que quitan una cosa, que agregan otra, que lo modifican, que lo mejoran. Ha tenido la misa muchísimos cambios. Ya la vez pasada habíamos visto, no es una parte uno ni una parte 2, pero digamos, la charla anterior que hemos tenido también, ya estamos hablando del tema y cómo, por ejemplo, cosas que han ido evolucionando, costumbres que se hacían antes y que hoy en día ya no se ponen en práctica. Por ejemplo, que la misa era en un banquete, ya eso no se hace así, por supuesto, sino que la misa tiene su propio ritual. Y vamos a continuar entonces, o vamos a iniciar en esta charla de formación, lo primero, el acto penitencial. Ya nosotros hemos visto partes de cómo se había surgido, de por qué se dice amén, qué significa, cómo se había evolucionado la parte eh, del banquete hasta propiamente la misa, como ya hemos dicho. Pero, por ejemplo, el acto penitencial. Entonces, si quiere, entramos en materia, hermano, porque tenemos mucho para ver. Yo sé que no va a dar tiempo para ver todo. Hay muchas otras cosas que podría contarles, pero vamos a ir viendo porque tenemos bastante materia, gracias a Dios. Y esto nos va a ayudar a todos nosotros. Cuando estemos en la misa, vamos a ver, mire, esto lo explicó el Padre, y ya entiendo por qué bonito, o viene de tal parte, o viene tal santo, tuvo que ver con esto. Aquí vamos a verlo todo, así que entremos en materia, si le parece. Claro que sí, por supuesto, Padre. Bien, entonces, el acto penitencial. Acto penitencial, todos nosotros sabemos, al inicio, después del saludo del Padre a la comunidad, viene el acto penitencial. Esto es algo que ha ido evolucionando también, por supuesto. Padre, perdón, antes de que empiece el acto penitencial, podríamos decir que es el Señor ten piedad y el yo confieso, o solo el yo confieso. No, es todo. Entonces, el acto penitencial entraría lo que es el Señor ten piedad. De hecho, aquí se explica por qué significa el Señor ten piedad, y también el yo confieso. Viene todo junto. Después está el Gloria, y después viene ya propiamente las lecturas, la oración colecta y las lecturas. Pero, por ejemplo, ¿de dónde viene el Señor ten piedad? Entonces, como lo conocemos hoy, no existía. Solamente actos penitenciales, que es lo que pasa. Los sacerdotes, en el primer milenio de la liturgia, lo que hacían era empezar a pedir perdón el sacerdote porque sabían que iban a algo muy sagrado, que era la misa. Entonces ellos ya desde antes empezaban a pedir perdón a Dios por sus propios pecados. Es algo que ya, una costumbre incluso del Antiguo Testamento. Recordemos cuando una vez al año el sacerdote expiaba, mandaba un cabrito, imponía las manos sobre aquel cabrito y pedía perdón por sus pecados, otro cabrito por el perdón del pueblo, y así iba. Entonces ya el sacerdote, que sabía que iba a ofrecer el verdadero sacrificio, él pedía perdón de sus pecados. Entonces el confiteor, el yo confieso, comienza como una devoción privada del celebrante. El celebrante empezaba a rezar, eso viene incluso desde la parte de Cluny, eso lo vamos a ver después. Kyrie eleison, ¿qué significa
Kyrie eleison. Kyrie eleison significa Señor, ten piedad. Eso es algo interesante porque recordemos que la liturgia durante mucho tiempo, más de 1000 años, se mantuvo en gran parte de la iglesia, se mantuvo en latín. Principalmente desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II. La misa era toda en latín, pero el Kyrie eleison es griego. Eso no es latín, eso es griego. Entonces, son cosas que quedaban desde la época desde que se utilizaba el griego en la liturgia. Entonces, Kyrie eleison es griego y significa Señor, ten piedad. Luego, ya en el siglo VI, la liturgia romana introdujo la costumbre de alternar esta aclamación con Christe eleison. Entonces, se atribuye a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. A los tres se les pide perdón. Por eso se hace 3 veces. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y entonces viene cómo surge el yo confieso. Hay documentos que atestiguan que en el Imperio Franco, el sacerdote pronunciaba largas oraciones al revestirse. Entonces ya el padre se estaba paramentando, ya estaba colocándose todos los ornamentos, que es algo esencial también de la misa. No se puede celebrar la misa solamente, no sé, con la camisa que lleve el padre el día. Entonces ya desde ahí el padre empezaba a hacer actos de penitencia, pedir perdón por sus pecados internamente. Eso lo hacía, no era parte de la misa, pero el sacerdote siempre pedía perdón por sus pecados. Y cuando entraba empezaba a subir las gradas al altar. Ya existían oraciones propias para pedir perdón a Dios por sus propios pecados. Era el sacerdote que como humano pedía perdón de sus pecados para ofrecer el sacrificio en la misa. Esas oraciones expresan el arrepentimiento. Eso ya desde el siglo IX hasta el siglo XI. En los conventos, los monjes se acusaban de forma genérica de los pecados cometidos, pidiendo perdón al Señor y a los hermanos. Por eso es que nosotros decimos, por pensamientos, palabras, obras u omisión. La omisión es, de hecho, es posterior que se añade también. Entonces ya el padre pedía en forma genérica, el yo confieso es un pedido de perdón genérico. Lo hacía el sacerdote. Ya eso estamos hablando hace más, casi 1000 años. Luego, se introdujo en la misa un acto lógico de petición de perdón. Ya eso, obviamente todo eso se va ordenando. Eso es algo que van haciendo naturalmente, que tiene una lógica, que tiene... La iglesia no impone. La iglesia no llega y dice, no, ahora se tiene que hacer así, nadie entendió por qué, lo sacó alguien, se le ocurrió. Eso es a lo largo de los años, de los siglos que se va instituyendo. Y eso es muy lindo. Ya nosotros que vivimos en el año 2024, tener la misa, tener todo ya bien definido, toda la historia, entender que esto viene desarrollándose desde tantos años, es una maravilla. Y es algo que nosotros tenemos que apreciar. Padre, qué bonito. A mí por lo menos me tocó muchísimo cuando usted dijo en el primer milenio de la liturgia. ¡Wow! Tenemos una liturgia milenar. Y después todavía continúa, bueno, el pedido de perdón ya viene desde el Antiguo Testamento. Exactamente. O sea, como la riqueza de la Santa Iglesia Católica, de poder contar con todo eso, ¿no? Y qué bonito como todo es orgánico. O sea, la Iglesia lo va adaptando, lo va acogiendo, lo va perfeccionando, lo va aprimorando, ¿no? Y también pone cosas como, por ejemplo, el Yo Confieso, que surge del Imperio Franco, que es cuando Clodoveo se convierte y es la hija primogénita de la iglesia, de un pueblo bárbaro. O sea, es muy interesante muy todo bonito. eso. Incluso con actos sensibles, porque está el golpe en el pecho. A eso vamos. Entonces, eso es muy, muy bonito, porque ya en el año 1080, en Cluny, recordemos, una abadía benedictina, era bellísima, era una maravilla, que fue destruida en la Revolución Francesa, lastimosamente, lo que quedaba de Cluny. Ya se rezaba el primer confiteor conocido, que era muy resumido. Decía, yo confieso ante Dios, Padre y todos sus santos, que pequé de pensamiento, palabra y obra, por mi culpa. Ruego a vosotros que oréis por mí. Vea qué bonito, era el Padre que pedía perdón por sus pecados. Los cistercienses en el año 1184 decretaron que había de hacerse mención de la Santísima Virgen María antes de todos los santos. Entonces, como ya estaban incluidos los santos,
se pedía perdón también a la Virgen. Cuando rezamos el Confiteor le pedimos perdón a la Virgen y a los santos por haber pecado. Es muy bonito, es realmente maravilloso. El golpe de pecho es muy característico del arrepentimiento. Es un acto, un gesto que viene desde el Antiguo Testamento. Recordemos al publicano que se golpeaba en el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Esa es una parábola de nuestro Señor y nuestro Señor describe que se golpeaba el pecho. Por eso ya después se coloca ante por mi culpa, por mi culpa, por mi máxima culpa, por mi gran culpa. Padre, apenas una cosa que me parece curioso resaltar, que así como está esa señal sensible que es el golpearse en el pecho, si no estoy mal, el miércoles de ceniza se omite el acto penitencial porque la ceniza ya es un acto penitencial. Exactamente. Hay varias cosas que omiten el acto penitencial. Por ejemplo, cuando hay aspersión al inicio de la misa, se omite el acto penitencial, todo esto que es tanto el Señor ten piedad como el... Hay 3 rituales normales que se utilizan, el que más se utiliza pues es con el yo confieso. Hay uno más reducido, pero se omite el acto penitencial en ciertas cosas. Por ejemplo, en un funeral se omite y se pasa porque lo que hace es cambiarlo por la aspersión de agua cuando el muerto, cuando es una misa de cuerpo presente, se hace una aspersión sobre el féretro, sobre el cuerpo de la persona, y eso omite el acto penitencial. Hay varios casos en la liturgia que se dice se omite el acto penitencial porque ya tiene algo. Por ejemplo, la ceniza. Es un acto penitencial. Como le digo, hay muchos actos penitenciales. El más común es el yo confieso, que se hace en la misa, pero como ya se está haciendo otro, se omite el que se hace siempre. Luego, un tema bellísimo, muy interesante, que espero no me tome mucho tiempo porque es muy amplio, la liturgia de la palabra. Yo a veces lo digo en los sermones y porque todo el mundo dice, este padre escogió una lectura para mí. Este padre tenía una intención porque él sabe que estas lecturas hoy son para mí. Las lecturas, normalmente el padre no las escoge. Las lecturas ya son predeterminadas, ya están en un libro que hoy, por ejemplo, se va a leer el del día de la semana tanto. Entonces, si estamos en la semana 20, va a ser el día de la feria, el día de la semana. Si estamos lunes, el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el día de la semana 20. Entonces, ya están, y toda la iglesia en el mundo entero va a estar leyendo aquellas lecturas de ahí. No es el padre que las escoge. Se escogen las lecturas en una boda, en un bautismo, en una primera comunión, misas rituales, lo que se llaman. Son misas propias por algo que, por un sacramento que se está dando. Pero normalmente son las iglesias en el mundo entero. Padre, recuerdo que hace poco fuimos a una ordenación episcopal y es muy bonito que en esa misa el obispo que va a ser ordenado es el que escoge las lecturas que él quiere, ¿no? Me pareció muy bonito. Es muy bonito. Tiene como que el derecho de escoger las lecturas de su misa de porque ordenación. Es el pastor y es el que tiene la cátedra para enseñar. Es muy bonito todo eso, que él tenga esa libertad. O sea, yo creo que es el único caso en la liturgia en el que el padre tiene esa libertad de escoger realmente, porque nunca lo he visto en otro lugar. Realmente creo que es el único. Y qué bonito eso que usted explica también, padre, de que ya las lecturas están preestablecidas. Pero no siempre fue así. Ah, no, mire, qué curioso. Tiene toda una historia muy lindo. No, quiero que nos cuente eso, padre, también, pero apenas resaltar eso, que es como que es Dios hablándole a la persona, sí. O sea, no es que eso que usted decía, el padre lo escogió para decirme esto, para pincharme porque me conoce, no, es lo que Dios le quiso decir en ese momento. Exactamente. Entonces, desde la antigüedad se acostumbraban a usar 3 lecturas. ¿Por qué 3 lecturas? Nosotros siempre en la misa tenemos, entre semanas diferente al domingo. En el domingo tenemos una lectura más. Entonces normalmente tenemos la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Los domingos tenemos una segunda lectura. Pero, ¿por qué 3 lecturas? Porque normalmente es una del Antiguo Testamento. La primera lectura normalmente es del Antiguo Testamento. Solamente en Pascua se utilizan los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura. La segunda lectura es del Nuevo Testamento, pero normalmente son cartas. El Salmo, que siempre va a ser un Salmo, y la última lectura, o el Evangelio, obviamente que es de los 4 Evangelios, que es el principal, es el auge. Incluso todo el mundo se pone de pie. ¿Por qué? Porque
es con respeto, es nuestro Señor que nos está hablando a nosotros. Por eso lo lee el sacerdote y no es un laico el que lo lee, porque es Dios nuestro Señor Jesucristo que habla al pueblo. Desde el Concilio Vaticano II es que se hace la diferenciación del leccionario. Cuando hablamos de leccionario es un libro que recoge las lecturas de entre semana y el leccionario dominical. Entonces aquí vamos a separar en dos tipos de leccionarios. Una que es leccionario dominical y festivo, para las fiestas, que el día de por ejemplo, de la exaltación de la Santa Cruz, el día de la Asunción de Nuestra Señora. Pero el leccionario dominical siempre son 3 años. Cada 3 años se repite este ciclo. Ciclo A, ciclo B y ciclo C. El ciclo A empieza siempre con Adviento y termina con la última solemnidad del año litúrgico, que es Cristo Rey. Ciclo A siempre va a ser Evangelio de San Marcos, perdón, de San Mateo. Evangelio A, Evangelio de San Mateo. Evangelio B, que estamos nosotros en este año litúrgico, este ciclo del leccionario dominical, estamos en el ciclo B, que se lee a San Marcos. Entonces todos los domingos se leen a San Marcos, y siempre va a ser San Marcos. Ciclo C, hay excepciones, por supuesto. Ciclo C, Evangelio de San Lucas. ¿Y dónde queda San Juan? Porque son 4 evangelios y son 3 ciclos. ¿Dónde queda San Juan? El Evangelio de San Juan complementa durante 5 domingos el de San Marcos, porque el de San Marcos es más corto. Entonces hay 5 domingos que somos los que estamos ahorita en estas fechas del capítulo 6 de San Juan, que habla de la Eucaristía, completa San Marcos y se lee en los tiempos especiales del año litúrgico, Pascua y Cuaresma. Entonces, Pascua y Cuaresma va a ser San Juan. Ciclo A, San Mateo. Ciclo B, San Marcos, con 5 también de San Juan. Ciclo C, San Lucas. Estos ciclos de A, B y C, estos ciclos dominicales, son bien antiguos. De hecho, antes del Concilio Vaticano II, es algo que a Monseñor Juan le gustó mucho, porque antiguamente se leía el mismo evangelio el domingo toda la semana. Entonces la misa era casi que idéntica. Como una de las grandes cosas que se querían lograr con el Concilio Vaticano II, que ya venía desde San Pío X, era fomentar la comunión diaria. Para fomentar la comunión diaria era necesario también colocar un ciclo de lecturas entre semana. Y eso se hizo en el Concilio Vaticano II. Por eso hay un orden para el domingo y un orden entre semana. Si ustedes van a misa entre semana, van a ver que de lunes a sábado lleva todo una secuencia, exactamente. El domingo es aparte. El domingo lleva una secuencia de domingos. Del domingo, normalmente al domingo siguiente, continúa el evangelio que se leyó la vez pasada. Entonces hay que tener bien presente esto. Para los que vamos a misa todos los días, es necesario entender por qué el domingo como que es diferente y lleva un ciclo propio. Padre, qué bonito cómo la iglesia es madre, ¿no? Porque tanto para los de la comunión diaria como aquellos que pues al menos llegan los domingos, no perder la continuidad, ¿no? Exactamente. Incluso, Padre, yo no sé si usted me puede corregir o no, pero escuché que yendo a misa todos los días, en 6 años usted recorre todas las Sagradas Escrituras. De una forma, obviamente, no digamos hermenéutica, pero al menos la recorre en 6 años. Se recorre, entonces, ¿qué es lo que pasa? Son 3 años, porque el ciclo ferial, el ciclo de los días entre semana, está en año par y año impar. Entonces ahí son 2 ciclos que se van, por eso a veces incluso no coinciden el ciclo A con el ciclo B y el ciclo C con las ferias, las lecturas de entre semana. Y entonces en realidad son cada 3 años que se repite este ciclo. En 3 años, a veces la gente dice, los protestantes dicen, los católicos nunca leen la Biblia. Si usted va a misa todos los días durante 3 años, se leyó el 90% de las Sagradas Escrituras, las principales partes de las Sagradas Escrituras. Es mucho. Y aparte se las explicaron. Y aparte, un sermón que les ha explicado qué significa cada cosa. Entonces, eso es una cosa que realmente, si no conocemos, si no sabemos, ni siquiera sabríamos cómo refutar.
Pero en estos ciclos de los leccionarios, de las lecturas de entre semana y domingos, tenemos el 90% de las Sagradas Escrituras. ¿Qué más queremos? Es realmente maravilloso. Luego, ¿por qué se reza o se canta el Salmo responsorial? Los salmos son la Biblia hecha plegaria. Eso es muy bonito. La Biblia hecha plegaria. La Biblia resumida en oración. Es súper bonito eso. Son 150 salmos que son oraciones de la Biblia. Cantar los salmos es una tradición antigua que viene desde los judíos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando salió de la última cena y se fueron al Monte de los Olivos, se fueron cantando los salmos. Era la costumbre de la época. Luego, ya desde el siglo VI entra en desuso el salmo responsorial. Porque ahí siempre, ¿qué es lo que pasa? A veces habían abusos, entonces lo hacían en cantos, demoraba mucho, entonces se utilizaba el salmo solamente para ciertas festividades, para ciertos cantos, para ciertas procesiones, y ya como para no quitar, no distraer de la misa, entonces se quitó de la misa y entró en desuso durante mucho tiempo. Ya después obviamente se vuelve a colocar, y es por eso que hoy lo tenemos el salmo dentro de la misa, incluso cantado. Cantado es mucho más lindo, cantado es mucho, se aprecia mucho más que todo el pueblo responda a aquel canto, que es un canto sencillo, no es un canto muy elaborado, pero es un canto que debe ser lindo. Luego la lectura del Evangelio, es el auge de la liturgia de la palabra. Aleluya viene del hebreo alabad a Yahvé. Aleluya significa, es del hebreo, alabad a Yahvé. Obviamente se omite en Cuaresma. ¿Esto por qué? Por el carácter penitencial que tiene la propia Cuaresma. Aquí hay algo muy bonito que son las oraciones secretas que hace el sacerdote. El sacerdote tiene oraciones secretas, sí. ¿Qué serán esas oraciones secretas que hace el sacerdote? Por ejemplo, después de leer el Evangelio, por la lectura de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Recordemos, así como el acto penitencial solo lo decía el Padre en silencio, pedía perdón por sus pecados, está lleno de pequeñas oraciones que el Padre va haciendo a lo largo de la misa. Por ejemplo, terminó de leer Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí el Padre reza normalmente en silencio. ¿Por qué? Porque Él pedía perdón de sus pecados. Por la lectura de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El Padre siempre lo reza mental. No es que sea secreto que nadie lo sepa. Es secreto porque no lo dice en público, lo dice para sí. Es por eso que se llama secreto, no es ningún misterio. El sacerdote no solo pronuncia oraciones como presidente, en nombre de toda la humanidad. Cada misa se celebra para toda la humanidad, sino que también algunas veces lo hace a título personal. Por eso lo dice en silencio, lo dice en secreto, para poder cumplir con su ministerio con mayor atención y piedad. Estas oraciones se dicen en secreto. Eso lo dice la introducción general del misal romano. Para los que no saben qué es lo que explica cómo celebrar la misa, que está en el misal, que todo sacerdote tuvo que haber leído, estudiado, para poder celebrar la misa bien. Padre, qué bonito eso que dice que además de al celebrar la misa se celebra por toda la humanidad, también el sacerdote puede, digamos, celebrar una misa por sí, ¿no? O sea... Sí, pero siempre lo hace, la misa es una oración pública. Ajá. O sea, lo hace por toda la humanidad, aunque esté solo con alguien más. Eso es algo que se llama misa privada. ¿Qué es misa privada? Que es con pocos fieles, que no tienen alguna connotación pastoral. Que lo puede hacer. En la pandemia sucedía mucho eso. El padre no podía llenar el templo, y lo hacía solo o con muy pocas personas. Y aprovechaba normalmente para pedir por sí, pedir obviamente por toda la gente que no podía asistir. No, qué bonito. Sí. Muy bien. Entonces, continuamos. Por ejemplo, después de las ofrendas, el sacerdote dice inclinado. No sé si ustedes presten atención. Cada gesto del Padre tiene una historia muy linda por detrás, que se ha vuelto una costumbre y hoy en día es una norma de la iglesia de cómo se tiene que celebrar la misa. Entonces, después de las ofrendas, el Padre ofreció el pan, el vino, antes de lavarse las manos.
dice, se inclina, acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy, dice aquí, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Son cosas que el Padre reza en silencio. ¿Por qué? Porque Él pide celebrar el misterio con perfección. Y después va y se lava las manos. De hecho, cuando el Padre se lava las manos, Él dice una oración, dice, lávame de todos mis delitos, limpia mis pecados. Eso lo dice en silencio también. Bueno, eso con el aleluya, el evangelio. Siempre hubo homilía. Era una práctica común que ya desde los judíos era así el día de sábado. Recordemos nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga. Él agarraba un trecho de la escritura y explicaba la escritura. Siempre ha sucedido, siempre ha existido. Es una explicación del texto que se ha leído y además una interpretación según el tiempo presente. Eso es importante, porque es aplicar también para nuestros días, es explicar. La homilía siempre exige eso del Padre, explicar el contexto de la época, etcétera, y aplicar a nuestros días. Siempre hay situaciones que tiene que ir explicando al día, y eso la Iglesia siempre lo ha hecho durante 2000 años. Padre, perdone la pregunta. ¿Es obligatorio hacer siempre homilía? ¿Puede no haber homilía en alguna misa? Muy buena pregunta. Según las normas litúrgicas actuales, la obligatoriedad de la misa, de la homilía en la misa, solamente son los domingos y los días de solemnidad, los días de precepto. Los demás días no es obligatoria la homilía. Un día entre semana, perfectamente el Padre puede solamente leyó el Evangelio, besa el Evangelio, hace aquella oración que hemos dicho, por las palabras, por la lectura de ese Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados, y continúa con la misa sin homilía. Lo puede hacer. Aunque siempre se recomienda, si es una parroquia, etcétera, si es hacer una homilía, aunque sea cortita, de 5 minuticos, que siempre hay mucho que se puede aplicar y se puede dar, y la gente lo espera. Entonces, obligatorio solamente los domingos y los días de guardar, los días de precepto. Luego, viene ya la presentación del cáliz, el ofertorio, lo que se llama el ofertorio. Obviamente se traen las hostias no siempre fueron así como nosotros las conocemos. Antiguamente era un pan ácimo que el Padre partía y que iba repartiendo. Obviamente eso, con el tiempo, la devoción, recordemos, fue creciendo, el cuidado hacia la Eucaristía fue creciendo, y para evitar que esas migas de pan consagrado cayesen, y se hacen las hostias, que es más fácil para repartir al pueblo. Se parte únicamente la hostia que el Padre tiene en sus manos, que normalmente es un poco más grande. Y hay algo muy bonito, porque se coloca un poco de agua en el cáliz. Esto no está mencionado en el Evangelio. No, los evangelistas no dicen, nuestro Señor agarró vino con un poco de agua. No. Pero ya era una costumbre que desde la época de nuestro Señor se ponía en práctica. San Justino dice, trae pan y una copa de agua y de vino mezclados. Agua y vino mezclados. Ya desde San Justino, estamos hablando hace bastante. San Cipriano tiene una frase bellísima. Si alguien no ofrece más que vino, la sangre se encuentra sin nosotros. Si no hay sino agua, es el pueblo que se encuentra sin Cristo. El vino y el agua significan la sangre de nuestro Señor, y esa gota de agua significa nuestro sacrificio que tenemos que colocar. Ya nuestro Señor murió por nosotros, pero nosotros tenemos que colocar esa gotita de agua en el vino, que significa nuestro sacrificio. Lo que dice San Pablo, completar la pasión de Cristo. Nosotros tenemos que completar, cada uno de nosotros, tenemos que completar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa la gotita del vino. Habían épocas que era igual cantidad de vino, igual cantidad de agua. Es que para la época de los romanos siempre mezclaban el vino con el agua, porque era bastante fuerte, y entonces era para diluirlo y que no fuese tan fuerte, digamos, los efectos que podría traer el exceso de vino. Luego, ¿por qué se lava las manos el sacerdote? Ustedes han visto siempre que después le echan un poquito de agua con el manusterio, que es para limpiarse, para secarse. ¿Por qué? Se expresa el deseo de purificación interior. Ya el sacerdote, desde antes, estaba
ya se ha lavado las manos. Imagínense un padre que entre con las manos sucias a celebrar la misa, sería inconcebible. Por eso, ya desde antes el padre tiene unas oraciones donde incluso reza pidiendo esa purificación de su alma y de su cuerpo. ¿Por qué? Porque el padre siempre se lava las manos antes de comenzar la misa. Imagínense que venía conduciendo, le dio la mano a 1000 personas, y agarró el celular, y agarró no sé cuánto. Y el padre se lava las manos, normal, con agua y jabón, bien, antes de la misa, pero en el ofertorio llega y además se le coloca un poquito de agua, pero eso es para qué, simbolizando una purificación interior. El ministro debe lavarse las manos antes de la misa, eso es fundamental. Pero es bonito eso, recordemos, yo creo que algo que ha quedado muy presente es cuánto la iglesia quiere o el padre necesita también purificarse por algo tan sagrado, tan alto, que el padre tiene que pedir perdón por sus pecados. ¿Cuáles son las partes de la plegaria eucarística? Aquí vamos a verlo bien rápido porque esto es realmente bien complejo. Ustedes han visto, después se hace la oración sobre las ofrendas y ahí entonces el Padre dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. ¿Cómo es que? Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios es justo y necesario. Entonces, primero, diálogo introductorio desde San Hipólito, siglo III, ya se utilizaba en la misa. ¡Qué bonito! Un santo que ya empezaba a utilizarlo y que existe hasta hoy en día. Siglo III, estamos hablando 18 siglos de hacer ese saludo, ese diálogo con la gente que asiste a la misa. Luego viene una parte que dice acción de gracias. En verdad es justo darte gracias, Señor, porque tú eres santo, tú, Señor, que todo lo has creado. Y hay un montón de prefacios que dan gracias a Dios. Entonces, dependiendo de la ocasión, si es una celebración a la Virgen, si es una ocasión especial, si es un domingo, si son mártires, se da gracias a Dios. Luego viene el santo, que todos nosotros rezamos santo, santo, santo. Recordemos, así es santificando a las 3 personas de la Santísima Trinidad, a ejemplo de los 3, de los ángeles el día de Navidad, que dicen, que aparecen todos los ángeles y dice gloria a Dios en el cielo, etc. Y santo también. Epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? Es el que, después del santo, ¿qué hace el Padre? Reza sobre las ofrendas e impone las manos. Eso se llama epíclesis, es súper bonito. Otro gesto de la misa, el Padre colocando las manos sobre las ofrendas que van a ser consagradas. Santifica estos dones con la fusión de tu Espíritu. Pide siempre al Espíritu Santo que bendiga esas ofrendas, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Hay varias formas, esta es una, que el Padre, poniendo las manos sobre el pan y el vino, van a ser consagrados y pide la venida del Espíritu Santo. Padre, sabe que muchas personas no saben de esa parte, de la importancia de esa parte, y no saben que es cuando el Padre invoca el Espíritu Santo sobre las ofrendas. Y piensan que la campanita es como, arrodíllense. Exactamente. De hecho, las campanas es algo que también viene desde la Edad Media, que se utilizan para llamar la atención de todo el pueblo. Recordemos que antiguamente no existían micrófonos. Entonces necesitaban algo para llamar la atención, que estaba llegando un momento sagrado, un momento importante. El Padre coloca las manos y toca la campanita. Es cierto, un detalle muy importante. Y que de hecho el arrodillarse es después del Sanctus, para en esta parte tan importante que es la epíclesis ya estar arrodillado. Ya estar todo el mundo preparado. Y no en ese momento tan solemne, todo el mundo moviendo las bancas para arrodillarse ni nada. Y que la campanita no es como un indicativo para arrodillarse, sino es un indicativo de que en ese momento está sucediendo algo muy importante. Es el Espíritu Santo sobre las ofrendas. Luego viene un relato de la institución de la Eucaristía. ¿Esto por qué? ¿Porque es histórico? Sí, también. Pero porque estamos renovando el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Y por eso se relata, porque antes de su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Y entonces va relatando lo que sucedió, que hay varias formas de hacerlo. No es solo una forma, sino que hay varias formas, hay varias plegarias eucarísticas. Hay una muy bonita que dice: levantando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre Santo, suyo todopoderoso.
Y ahí dice, tomen y coman. Ahí viene ya la parte principal. Ya todo el mundo está de rodillas. Ya todo el mundo está con atención a lo que está sucediendo en ese momento. ¿Sabe que hubo una época que cuando el padre hace la consagración, que tiene, por ejemplo, la hostia en sus manos, luego eleva la hostia. Hubo una época, un papa que prohibió ver la hostia. Hubo una época en la iglesia que estaba prohibido, entonces todo el mundo se agachaba y rezaba. Después hubo otro papa que decía, no, pero ¿por qué? Todo el mundo puede ver a Dios nuestro Señor. Hay ritos orientales en los que lo que hacen es un momento tan sagrado que lo cubren con una cortina. Una pena, Monseñor Juan decía, todo el mundo agachaba la cabeza y yo me quedaba viendo, porque ahí sabía que estaba Dios. Es súper bonito, es súper bonito. Es un momento depende mucho de la devoción de las personas, no es que uno esté bien, otro esté mal. Hoy en día la iglesia tiene permitido las dos formas, pero saber y hacer un acto de adoración. ¿Por qué decir Señor mío y Dios mío? Era creo que fue San Pío X que colocó una indulgencia para todos, es la expresión de Santo Tomás, para asegurar en aquel momento que Dios está presente y que por lo que estamos viendo es a nuestro Señor, porque nuestros ojos nos dicen una cosa, pero nuestra fe nos dice otra. Entonces yo afirmo, Señor mío y Dios mío. Entonces, creo que fue San Pío X que colocó una indulgencia parcial para las personas que rezaran esta jaculatoria en el momento de la elevación. Por eso hoy en día se dice también Señor mío y Dios mío. No es obligatorio hacer nada, ni decir nada, ni nada. Pero después hubo otro papa, creo que fue, no sé si fue Pío XI que lo quitó, que no era necesario decirlo. Estamos en la libertad, así que tranquilos. Podemos una u otra. Pero muy bonito, ese Señor mío y Dios mío. Nosotros rezando, porque ahí está presente Dios. Mi vista dice, lo que veo es una hostia blanca, pero mi fe me dice, ahí está Dios. Padre, y también interesante eso que usted menciona justamente es una adoración a la Eucaristía, ¿no? Que en ese momento fue la transubstanciación, ¿no? Exactamente. Y luego después de eso, el Padre se arrodilla siempre. Entonces, exactamente. ¿Por qué? Porque el primero eleva la hostia o el cáliz. ¿Para qué? Para que todo el pueblo adore a Dios nuestro Señor que está ahí ya presente. Luego, el Padre, Él hace su propia adoración colocando la hostia sobre el altar y Él mismo se arrodilla, adorando Él a nuestro Señor. Lo que acaba de consagrar. Lo que acaba de consagrar. Entonces recordemos que Él es el sacerdote en persona Christi, o sea, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero también es ser humano que está ahí, también Él como hombre que está actuando como nuestro Señor, también Él adora a nuestro Señor Jesucristo ahí presente. Entonces es súper bonito. Las campanas nuevamente, resaltando ese momento, todos en silencio, adorando a Dios nuestro Señor. Por eso lo que sí se recomienda es no hacer nada que sea llamativo, que alguien llame la atención, que alguien gestos, no es necesario. Lo que sí es necesario, rezar nosotros, colocar intenciones. Monseñor Juan decía, ese momento para yo adorar a Dios y pedirle todo lo que necesito en ese momento, ya era una costumbre muy antigua también. Pedir a Dios en ese momento todo lo que yo le... ¿Por qué? Porque acaba de llegar aquí presente en el altar, en este lugar. Entonces es un momento maravilloso. No es un momento para distraerse, es un momento, por eso las campanas suenan, para que nuestra atención, yo siempre digo, la atención es como un globo, si usted no lo amarra, sale volando. Las campanas, ahí está Dios, un momento que nadie puede pasar desapercibido. Padre, hablando de las campanas, recuerdo que antiguamente en el Vaticano, cuando era una ceremonia muy solemne, incluso tocaban 200 trompetas. ¡Qué bárbaro! Que eran 200 trompetas de plata diseñadas por Michelangelo, ¿no? Interesante, ¿no? En algunas ceremonias de los heraldos, en el momento de la consagración, pues se toca también un toque de trompetas como para resaltar todavía más la aquel momento solemne, exactamente. Es más o menos como cuando entraba un rey, se tocaba una fanfarria. Entonces era algo con trompetas, tan, 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 algo para llamar la atención porque estaba entrando el rey. Es más o menos eso lo que se quiere dar a entender, es el Rey de Reyes. ¿Por qué se dice misterio de la fe? Por lo que dije antes, se cree algo distinto a lo que se ve.
Nuestros ojos ven una hostia, pero se cree que ahí está Dios. Por eso, misterio de la fe. Luego, lo que sigue después de la consagración siempre es una ofrenda al Padre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo habíamos dicho la vez pasada, es muy bonito, que el Padre, todas las oraciones que hace, la gran mayoría de las oraciones que hace, es como si fuese nuestro Señor Jesucristo ofreciendo a Dios Padre aquella misa. Entonces, después de la consagración viene lo que se llama la anémesis, que es ese ofrecimiento al Padre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Luego vienen intercesiones y conmemoraciones de los santos. Ya incluso desde la Edad Media se coloca también a María Santísima. León XIII, creo que fue el que colocó a San José en la plegaria eucarística 1, en el canon romano. También se coloca a San José, a los santos, y al final se termina con la doxología final, que cuando el Padre agarra el cáliz, agarra la hostia, por Cristo, con Él y en Él. Eso es una oración antiquísima. Tiene muchísimos siglos de rezarse en la iglesia. Y ese momento final es un momento auge, hasta que todos los fieles dicen juntos, amén, así sea. El Padre mantiene todavía en alto estas ofrendas porque ahí está Dios presente. Y es una alabanza a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Es súper bonito. Eso siempre se reza en la misa, no importa ahí si cualquiera de los cánones que se utilizan, cualquiera de las plegarias eucarísticas que se utilizan, siempre termina con la doxología final. Luego, la intercesión de los santos. Siempre ha sido así, siempre. Se alaba y se dan gracias a Dios por la gracia que otorgó a quienes pudieron mantenerse victoriosos en su gracia. Dios dio la gracia a aquellos santos y entonces por medio de ellos se vuelve ese agradecimiento y ese pedido a Dios. Es por su intercesión. Un hecho curiosísimo y bellísimo, siglo II. San Policarpo de Esmirna fue el primer mártir al que su comunidad le dispensó veneración cultual. O sea, a él lo martirizaron y los propios fieles ya empezaron a rendirle culto porque había muerto por nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del año 155. Dice, un texto muy antiguo dice, de los propios fieles, hemos recogido sus restos, más raros que el oro, más preciosos que las piedras de gran valor. Los hemos depositado en el lugar que convenía. Concédanos el Señor volvernos a encontrar allí cuando nos sea posible con gozo y alegría para celebrar el día aniversario de su martirio. Todos los años se reunían el día que había muerto San Policarpo de Esmirna y celebraban ya una misa en honor al santo, al mártir. Y es algo que hoy en día lo tenemos, entonces celebramos el día de tal mártir y además se ha propagado también a los demás santos, o sea, todos los santos tienen su propio día. Si es, no sé, 20 de agosto, entonces fue San Bernardo, 11 de julio que es San Benito, así, etcétera, etcétera. Todos los santos tienen su propio día. San José, 19 de marzo, etcétera. Todos los años se celebran. Hay un calendario litúrgico que está bien definido, universal, y hay otros que son propios de cada país también. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo ya celebraba el primer domingo después de Pentecostés la fiesta de todos los mártires. Estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia. No existía todavía, como hoy en día es después de Pentecostés, lo que se celebra es la Santísima Trinidad. No existía eso todavía, pero en aquella época se celebraban todos los mártires. San Bonifacio IV Papa, estamos hablando siglo VII, dedicó el 13 de mayo del 609 el antiguo templo del Panteón como iglesia en honor de la Virgen María y de todos los mártires. Vean qué lindo. 13 de mayo. Hoy en día nosotros celebramos 13 de mayo a la Virgen de Fátima. Bueno, desde el año 609, algunos dicen 609, 610, se dedicó el templo del Panteón a la iglesia en honor a la Virgen y todos los mártires. La fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre, que es desde el siglo VIII, se celebraba en Inglaterra e Irlanda. ¿Desde cuándo se pide la intercesión de la Virgen María?
Desde el concilio de Éfeso, estamos hablando del año 431, ya se empezó a celebrar misas a la Virgen, intercesión a la Virgen. A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están aquí abajo, sino también los que ya están en la gloria del cielo, principalmente la Virgen Santísima. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como todos los santos y santas. En la misa, la Iglesia está con María de pie junto a la cruz. Eso es súper bonito. Que así como Nuestra Señora y San Juan y algunas mujeres estaban de pie junto a la cruz de nuestro Señor, nosotros también estamos de pie junto a Nuestra Señora, junto a la cruz, junto a la misa. De hecho, el hecho de las bancas es algo que es una influencia protestante. Antiguamente, hasta el siglo XVI, no existían bancas en las iglesias, eran abiertas y todo el mundo asistía de pie a la misa. Y tenía más ese sentido de estar de pie junto a la cruz. Padre, sabe que un detalle muy bonito es eso, ¿no? Que la misa en realidad es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, ¿no? Exactamente. Y que esa es la actitud que todos nosotros tenemos que tener, estar como María junto a los pies junto a la cruz, ¿no? Y la verdad que a mí por lo menos me parece fascinante, digo, esa actitud, el hecho de que nosotros tendríamos que tener esa actitud. Es esa misma cuando actitud. Vamos a la misa, ¿no? A veces dicen, no, aplaudir en una iglesia, pues ¿quién aplaudió en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? O sea, Sí. son cosas a veces que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se pierde el sentido de esa renovación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sabe que incluso el Padre Pío, él vio místicamente qué parte de la crucifixión se daba en cada momento, ¿no? Es súper bonito. Incluso creo que el hermano Armando tiene una charla sobre eso. Ajá, exactamente. Explicando, así Explicando que según el Padre Pío, pueden buscarlo en el canal o lo vamos a poner aquí abajo en descripción también en caso quieran profundizar en el tema. Muy bien. ¿Quiénes faltan en la misa? Ya hablamos, obviamente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote, María Santísima, los santos, también los ángeles, no pueden faltar en la misa. En la plegaria eucarística siempre dice que esta ofrenda sea llevada, eso es en el canon romano, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Qué linda oración. Es una belleza increíble. Solamente en el canon Padre, romano. Perdón que le interrumpa. ¿Y se sabe algo de qué ángel es o no? ¿O es un ángel en específico? Porque dice tu ángel. Tu ángel. Realmente es muy misterioso. Por manos de tu ángel. El ángel que está dedicado tal vez para aquel momento, aquella misa, llevar esas ofrendas hasta Dios Padre. Es realmente maravilloso. Siempre termina antes del santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria. Y ahí viene el santo. Está presente en los santos, los ángeles también. En el Gloria, como los ángeles el día de Navidad. En el Yo confieso, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Vemos, es que si nosotros pudiésemos ver lo que es la misa, que está Dios Padre, no puede faltar, Dios Hijo, haciéndose presente en las especies eucarísticas, Dios Espíritu Santo, que es invocado para santificar aquellas ofrendas, la Virgen Santísima, que está de pie junto a la cruz, los ángeles que están viendo aquel espectáculo, los santos que están participando también, y nosotros a veces distraídos, nosotros a veces pensando en que ya estoy cansado, en que qué calor que hace, en que tengo sueño, en que quiero ir a comer esto. Hagamos nuestro examen de conciencia. ¿Cuál es nuestra actitud? Si está todo el cielo presente en aquella misa. Es maravilloso, es realmente muy bonito. Gestos del celebrante. Aquí entonces un resumen de todos los gestos que el Padre hace. Manos extendidas. El Padre, por ejemplo, el Señor esté con ustedes. Hace un gesto como si fuese nuestro Señor. Es muy bonito ese gesto, el Señor esté con ustedes. Con las manos levantadas y extendidas. Recuerda a Moisés en el Éxodo que rezó por el pueblo. ¿Se recuerdan? Moisés rezando para que ganaran la batalla. Aquella batalla duró todo el día. Se le cansaban las manos, el pueblo perdía. Subían, entonces se sentaron sentaron a Moisés y le sostenían las manos para que las manos de Moisés siempre estuviesen abiertas. Y el Padre con ese gesto, recuerden, el sacerdote actúa en persona de Cristo y él hace de mediador entre Dios y toda la asamblea, todo el pueblo. Por eso el Padre extiende las manos. No es necesario que nosotros los fieles extendamos las manos. Solo el sacerdote hace ese papel de mediador en la misa.
Por eso Él extiende las manos. Los fieles podemos tener las manos puestas porque con eso recibimos las gracias de Dios. El Padre sí las extiende. Imposición de manos, ya eso lo hemos visto, como Él impone las manos. En todos los sacramentos hay imposición de manos. En la unción se impone la mano sobre el enfermo, en la confesión sobre el penitente, en el bautismo sobre el agua y sobre el niño también que va a ser bautizado. Siempre se imponen las manos. Padre, apenas un detalle pintoresco de la imposición de las manos. Una vez estuvo aquí el padre Arturo Levnikian y él, no recuerdo a dónde nos dijo que lo había leído, pero si usted se da cuenta, el imponer las manos se asemeja a una paloma. Qué bonito. Y él decía porque se pide al Espíritu Santo sobre la persona. Digamos, Claro. Me parece algo de un buen espíritu único, ¿no? Sí, Porque claro, muy bonito. es una forma de como recordarnos que en ese momento se está invocando el Espíritu Santo. La imposición de manos es antiguo, eso viene desde los ritos judíos también, se utilizaba mucho la imposición de manos. Obviamente la iglesia agarra todo aquello y le da hoy en día tiene algo tan maravilloso. En la ordenación sacerdotal se imponen las manos sobre la cabeza del laico que va a ser ordenado diácono, el diácono que va a ser ordenado sacerdote, el sacerdote que va a ser ordenado obispo. Eso siempre se hace. Señal de la cruz sobre los dones. Entonces, a ustedes han visto, se imponen las manos y se hace una señal de la cruz sobre las ofrendas, santificándolas. Es tanto así que las ofrendas, una vez cuando el Padre ofrece en el ofertorio, hace una oración bellísima, ofrece aquello, impone las manos y lo santifica, aquel pan todavía no está consagrado, aquel vino todavía no está consagrado. Pero si por alguna situación no son consagradas, se tiene que tratar con respeto porque aquello ya fue consagrado para el servicio de Dios. No ha sido consagrado, pero ya tiene, por así decir, un estatus más alto. Eso es súper bonito. Ya, por ejemplo, si se cae la hostia y se ensucia, yo no la puedo simplemente devolver a como estaba, la puedo desechar. No, tengo que cuidar porque aquello estaba siendo consagrado para ofrecerse como la Eucaristía. No llegó a serlo, pero no puedo tratarlo igual. Tomar en las manos el pan y el cáliz. El Padre hace como hizo nuestro Señor Jesucristo, tomando el cáliz, tomando las hostias, la hostia principal, por supuesto. Facilita al pueblo la realidad del sacerdote actuando in persona Christi. Eso nos ayuda a nosotros ver. El sacerdote actúa, hace como si fuese nuestro Señor Jesucristo en la última cena. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Inclinarse un poco para la consagración. El Padre agarra y se inclina para la consagración, se inclina para el cáliz. Es un gesto bellísimo, es un gesto que tiene que ser con cuidado, un gesto que tiene que ser con devoción. La elevación del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo eleva así también. Lento, tiene que ser lento. ¿Por qué? Porque para que el pueblo pueda adorar a nuestro Señor en aquel momento. Y la genuflexión, el Padre se arrodilla tanto después de la elevación del cáliz, la elevación del vino, y se arrodilla también después de la partición del Agnus Dei, del Cordero de Dios. Bien, ya estamos terminando porque, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. Hay muchísimas otras cosas que se pueden ir hablando acerca de la Eucaristía, de la misa, faltan los colores de la liturgia, por qué el verde, por qué el rojo, por qué el morado, por qué el azul para la Virgen, pero realmente no va a dar tiempo de tanto. Es maravilloso, es súper lindo. Ustedes van a ver, todo tiene un porqué, porque un candelabro no es solamente una vela, tiene que ser algo lindo, algo que agrade a Dios. El altar, que está presente una reliquia de un santo, de un mártir. El darse la paz es un rito muy antiguo, incluso San Pablo lo tiene en la carta a los romanos que dice, dense el ósculo de la paz. Eso fue mudando durante mucho tiempo, después se quitó porque obviamente incluso hay que tener cuidado, justo, yo a veces lo digo, no se puede transformar en el recreo de la misa justo antes de repartir y dar la comunión a todo el pueblo, donde todo el mundo está pensando en el abrazo y son a veces carcajadas y son palmadas en la espalda del otro. Hay que tener mucho cuidado porque es un gesto que es meramente representativo, solamente a los de los lados, y es muy simbólico. Antiguamente se hacía, entonces era el ósculo de la paz, ya no es necesario hacer todo eso. ¿Por qué? Porque estamos justo antes
después del Cordero de Dios. Y el Padre, si no es necesario hacerlo, viene desde hace mucho tiempo, entró en desuso en el siglo XII por excesos que hoy en día volvemos a ver lastimosamente. Comprendemos cuáles eran los excesos del momento. Se hacía una fiesta en torno a aquellas personas que estaban alrededor nuestro. Por eso nosotros tenemos que ser recatados también en ese momento, y justo después el Padre agarra y eleva, este es el Cordero de Dios. Ya en ese momento es tan sagrado que yo no puedo estar ahí volviendo de la banca del otro que fui a ver, del otro que no sé cuánto, que me dijo un chiste, que todo el mundo no puede ser así, no puede ser el recreo antes del Ecce Agnus Dei. Este es el Cordero de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque esto, así como se han cometido abusos en la liturgia antiguamente, en el siglo XII se quitó por estos abusos que existieron. Y después viene el Cordero de Dios. ¿Por qué se canta el Cordero de Dios? El Papa Sergio I en el siglo VII lo introdujo en la liturgia romana. Y es la propia expresión de San Juan Bautista. Ya se dio todo, ya se dio la consagración y se señala, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Padre reza con todo el pueblo. Hay oraciones que el Padre solo dirige a Dios. Hay oraciones que aquí todos con el pueblo y el Padre, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, el Padre lo reza junto con el pueblo. Es bellísimo, todo tiene un simbolismo, un significado y un porqué. Pero bueno, yo he corrido un poco porque tenía miedo de no alcanzarme el tiempo. Ya estamos el tiempo ya casi que se nos va. Esto es lo que tenía preparado, pero hay muchas otras cosas que podemos seguir hablando porque la misa es realmente maravillosa. Y ver todos esos pormenores de la historia, de cómo ha llegado hasta hoy en nuestros días, del por qué tantas lecturas, de por qué menos, de por qué más, de por qué este símbolo, de por qué este gesto, es muy bonito. Y nosotros, cuando vamos a misa, lo vamos a ver con otros ojos, vamos a entender, ay, mire, uy, el Padre hizo esto, uy, qué belleza, qué lindo, cómo la devoción del Padre se puede entender mucho más. Y nosotros que lo hacemos, los sacerdotes que celebramos la misa con devoción, con tranquilidad, con todo, que ustedes lo puedan entender y lo puedan vivir es una maravilla. Y nos va a facilitar el asistir a misa, prestar más atención. Padre, aquí en nombre de todos yo quería agradecerle de verdad por haberse tomado el tiempo y venir a transmitirnos todas estas enseñanzas tan lindas y que nos ayudan a amar más, ¿no? Porque quien entiende ama más y quien ama quiere entender también, ¿no? Entonces las dos cosas van juntas. Así que Padre, de parte de aquí de todos agradecerle por esto. Y también a todos ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por acompañarnos en este video, pero no se vayan todavía, porque quería pedirles a todos que nos apoyen dejando su like. Si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora. También aquí abajo, abajo de este video, pueden encontrar también todas nuestras otras redes sociales, nuestro canal de WhatsApp, nuestro Instagram, nuestro TikTok, todo para estar más conectados. Y también, no sé si fijaron que el Padre tiene ahí en su computador el sticker del canal. Voy a acercarla ahí un poco. Aquí está, se lo pusimos hoy aquí en la computadora para que vea, qué lindo que queda. Lo pueden conseguir también para ponerla en los carros, en las computadoras. Así que bueno, apenas compartir con ustedes eso Sí. Y muchísimas gracias. Padre, antes de despedirnos, usted podría brindarnos a todos nosotros su bendición sacerdotal. Claro que sí, pidiendo sobre todo ese es el objetivo, amar, entender, para amar más, y nuestro amor tiene que aumentar todos los días, a cada instante. Y estas charlas pues espero que les haya servido para eso, para comprender y amar más esta maravilla que es la misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.